Buenos días amigos, el día de hoy vamos a abordar un tema que lo vemos recurrentemente en tertulias de análisis económico, en medios especializados e incluso en el día a día de personas que cotidianamente nos topamos o que nos vamos enterando o conociendo de desarrollos que van impactando la vida nuestra, y es el tema de la inteligencia artificial. Para muchos la inteligencia artificial ya es considerada una revolución tecnológica en todo orden, comparable con lo que fue el desarrollo de la revolución industrial de la primera ola, cuando el hombre pasa de la locomoción animal a la locomoción mecánica con la máquina de vapor, el tranvía, luego los barcos a vapor, luego la segunda ola de revolución industrial, la invención del motor a combustión interna, luego todo lo que fueron los desarrollos de la electrificación, luego las telecomunicaciones con el transistor, con los medios ya masivos de comunicación, la telefonía por cable, en fin, y así llegamos finales de los 90, año 2000, con lo que fue probablemente el hito histórico que tenga más similitud con lo que hoy en día vivimos en la inteligencia artificial, que fue el boom de las .com. Las .com, para quienes son más jóvenes probablemente no lo tengan presente, las .com fue todo aquel desarrollo que se dio a finales de los 90 y inicios del año 2000, donde se dio la masificación de las redes de telecomunicaciones con la fibra óptica y la masificación y penetración del Internet. Eso trajo consigo unos cambios monumentales en la producción. Eso trajo consigo desarrollo de software, eso mejoró la producción en el ámbito, por ejemplo, de la manufactura, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito administrativo, en fin, eso impactó enormemente a la sociedad en su conjunto. Eso podríamos decir que democratizó en gran medida el acceso a la información y al conocimiento. Y hoy en día, prueba de eso es que hoy en día nos podemos comunicar por un medio de estos, como las redes sociales. Todo eso es derivado gracias al Internet y gracias a lo que fue el impacto que tuvo la revolución de las .com en la penetración y masificación del Internet. Bueno, hoy en día se da algo similar. ¿Por qué? Porque la revolución de la inteligencia artificial promete generar impactos tanto en los medios de producción como en el orden social, como el orden económico, de proporciones iguales, incluso hasta superiores a lo que fue la revolución del Internet. Y también, paralelamente, requiere capitales, volúmenes de inversión que son realmente muy elevados, como aconteció en aquel entonces. Acontece que en aquel entonces, pues muchas empresas que tuvieron grandes apuestas en el ámbito de las .com fueron grandes promesas y prometían ser grandes ganadoras de esto. En el camino y en el desarrollo de todo lo que fue la implementación de la tecnología, se fueron dando empresas que fueron quedando en el camino, empresas que parecían ser punteras se rezegaron, lograron sobrevivir, pero no en el pedestal que pensábamos que iban a estar, y otras que no figuraban emergieron y hoy en día son empresas punteras. Pongo ejemplos. En aquel entonces Google era una empresita, Amazon era una empresita. Y hoy en día Google y Amazon son parte de las 7 magníficas. Microsoft era una empresita y Microsoft desarrolló el sistema operativo Windows, lo masificó y hoy en día es una de las 7 magníficas. En aquel entonces pues Tesla no existía, Nvidia no existía, ninguna de estas empresas existía. Entonces hubo grandes perdedoras y grandes ganadoras. ¿Cómo se dio eso? Mediante capitalizaciones, inversiones en esta tecnología que requirieron montos elevadísimos. Y hoy en día se da un paralelo. Entonces, vamos a ver, y esa noticia que extraemos aquí de Covicelero nos muestra cómo los hiperescaladores de la inteligencia artificial hoy en día requieren de inversiones que son realmente muy elevadas. Y nos cita, por ejemplo, Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle. Cita 5, pero realmente son un poco más. Son
OpenAI, son Anthropic, son Nvidia, pero estas 5 muestra cómo están incrementando del año 2025 capital de inversión del 1.4% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, del GPD, a el 2.4 para este año. Para poner en perspectiva, el año pasado el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos fue de 30.7 trillones de dólares. Por lo tanto, el 1.4, eso eran cerca de 760 mil millones de dólares. Para este año, esa inversión es de, el crecimiento del Producto Interno Bruto se proyecta en 32 trillones de dólares y la inversión va a ser de 2.4 trillones de dólares. Y para el año que viene va a ser de 3.1 trillones de dólares, con un crecimiento de aproximadamente 33 trillones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de $1 trillón por año en inversión, y así va a ser para el 27, para el 28 y para el 29. Son cantidades exuberantes, estratosféricas. Entonces, ¿a dónde viene el punto? El punto es que ante estas valoraciones tan elevadas, tan significativas, hoy en día comienzan a aparecer análisis de quienes le hacen seguimiento al medio, y traigo esta nota que les traigo del podcast de The Q Pod, donde analistas como John Fuhrer y Dave Bellemont, ellos comentan el hecho de que algunas empresas, y citan ellos por ejemplo el acuerdo entre Nvidia y Microsoft, pero también está el acuerdo entre Oracle y OpenAI, donde hay inversiones circulares, donde son acuerdos de financiamiento muy sofisticados, donde el dinero de la una entra en la una y después pasa a la otra y después a la otra, y va haciendo un recorrido circular en diversas empresas, donde potencia e incrementa los balances y los ejercicios fiscales de esas empresas, pero en realidad termina siendo el mismo dinero. Entonces, terminan siendo valoraciones que se van incrementando, pero no porque hayan incrementos en facturación, en ventas o en desarrollo de nuevas partes, no, es el mismo capital. Y ahí hay un problema, porque ¿qué tan transparente está siendo el reflejo de la contabilización de los flujos de capital? Punto 1. Y punto 2, que es donde entra el tema que se pone un poco complejo, y es el siguiente. Al mismo tiempo que estas empresas están requiriendo niveles de financiamiento muy elevados, se está dando o ya se ha dado la situación de que las tasas de interés han ido subiendo. Cuando yo necesito financiación y las tasas de interés suben, pues a mí se me hace más costoso el acceso a ese financiamiento. Y es lo que ha acontecido en este caso. Miren, en el año 2020, la tasa de interés que pagaba el bono de los Estados Unidos era de 0,8%. Hoy en día, ese mismo bono de 30 años está pagando el 5.3%. ¿Qué pasa? Que ante esa situación, fondos de inversión o inversionistas con alta capacidad de inversión, ellos dirán, hombre, si a mí el gobierno de los Estados Unidos me garantiza un retorno del 5.3% con cero gestión, cero riesgo, ¿yo por qué voy a poner mi dinero en este nicho, en este caso el nicho de la inteligencia artificial, donde sí, si esto da seguro y todo se desarrolla de acuerdo a lo esperado, pues potencialmente podré tener rendimientos interesantes, pero si no, yo puedo tener deterioro patrimonial? Y para eso me remito a lo que aconteció hace 20 años con lo que fue el boom de las .com y la burbuja de las .com. ¿Por qué? Por el riesgo implícito y por el incremento de la tasa de interés. Y en la medida de que esas tasas de interés sigan subiendo, las empresas de la inteligencia artificial, todo lo que son los hiperescaladores, van a tener dificultades para obtener ese financiamiento. ¿Por qué? Porque van a tener que competir con los rendimientos que paga el bono de los Estados Unidos. Y eso es un problema real, y eso es un problema que en este momento se tiene que dilucidar, que es un problema también para el gobierno de los Estados Unidos, porque en la medida que ese bono siga subiendo, pues el propio gobierno de los Estados Unidos tendrá que pagar más intereses por la deuda que ya tiene contraída. Por lo tanto, como telón de fondo, es un problema que impacta tanto a empresas, en este caso empresas de alta necesidad de financiamiento como son las hiperescaladoras de la inteligencia artificial, y el propio gobierno de los Estados Unidos, que ante el incremento de las tasas de interés de sus bonos van a tener que pagar más intereses por su deuda.
Bueno, mis amigos, era esto lo que les quería compartir. Los dejo por acá. No sin antes pedirles a quienes nos ven, le den un like y compartan con sus amigos.